Hoy tengo el gusto y honor de estar con doña Laura Moreira. Doña Laura es psicóloga de profesión, pero con títulos y estudios que la llevan a otro nivel de trabajo y de conocimiento. Según la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, que me imagino que solo llegar hasta ahí ya es un buen camino. Doña Laura tiene un máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte de España, un máster en Estudios de Psicología Grupal de aquí Costa Rica y un máster en Estudios Olímpicos, Educación Olímpica y Organización de Eventos Olímpicos de la Universidad del Peloponeso en Grecia. Actualmente está cursando un doctorado en educación. Eso es un tema que me llama bastante la atención. Si se pudiera saber un poco sobre la tesis o qué motivó después de 3 maestrías a hacer un doctorado, inclusive el llegar a 3 maestrías, porque mucha gente hace una y ya se queda ahí. Entonces, doña Laura, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias más bien por compartir. Em, Realmente siempre me había gustado estudiar y en el colegio también me gustaba, pero no era como que yo me imaginaba estudiando todo esto de las maestrías y el doctorado. Fue sucediendo todo. O sea, yo saqué la licenciatura en psicología, terminando la licenciatura, tuve un profesor que nos comentó que existía la psicología del deporte. Esto fue por allá de 1999. Yo tenía 19 años, estaba entrando en todo este tema de la psicología. Y cuando a mí me dijeron psicología del deporte, yo dije, ¿qué es esto? ¿Verdad? Porque desde los 6 años practiqué gimnasia, voleibol y ciclismo, bueno, todo realmente lo que implique movimiento, pues de alguna u otra manera estaba ahí. Entonces, bueno, me empezó a llamar el tema de la psicología del deporte, era algo nuevo para mí y para acá el contexto, no, acá no existía nada de esto. Y ahí fue cuando vino la primera oportunidad de estudiar con la UNED de España. Es un sistema semipresencial donde uno podía estudiar desde Costa Rica y pues viajar a España a las sesiones presenciales. Y me recuerdo que pedí un préstamo en CONAPE y demás porque no tenía el acceso económico y eso es algo importante, que si uno quisiera estudiar, no necesariamente hay que tener el dinero, sino que se pueden, porque los estudios llevan una inversión. Uno puede buscar opciones de financiamiento o de becas. Y pues así he estudiado yo en la vida. Estudié la psicología del deporte y cuando regresé acá al país, este, estaba el tema de para hacer máster convalidado, digámoslo así, acá a nivel nacional y regional, era importante sacar otra maestría en una universidad de acá y fue cuando llegué a la Universidad para la Cooperación Internacional a estudiar psicología de grupos. En ese momento pues trabajaba con muchos grupos deportivos y lo creí que era un buen complemento a la maestría en psicología de la actividad física y del deporte. Este máster fue muy bonito, fue totalmente presencial acá en una universidad y se desarrolló bajo un tipo de sistema que se llama grupo operativo. Entonces realmente aprendí mucho acerca del manejo de grupos que me ayudó mucho al tema de la psicología deportiva y al trabajo que tenía en ese momento. Trabajando dentro del Comité Olímpico, tuve en el 2010 la oportunidad de vida de poder ir a la sesión de jóvenes de la Academia Olímpica Internacional en Grecia. Y estando allá en esta sesión, que es un intercambio a nivel académico, a nivel deportivo, a nivel cultural, con muchos jóvenes del mundo, 200 aproximadamente, encontré que existía la maestría en estudios olímpicos. Entonces, cuando yo he estudiado, no pienso en el título, yo pienso en la experiencia, en lo que va a ser y si a uno le gusta estudiar, pues realmente puede ser una experiencia bonita. Entonces, yo dije, no, esta experiencia, poder estar en Grecia y estudiar esto, la Universidad del Peloponeso queda en Esparta, de poder conocer Esparta y todo esto, bueno, yo me enamoré del tema y pude solicitar una beca, que en ese entonces la Academia Internacional ofrecía becas y pude estudiar este máster con una beca. Cuando empecé a entender todo el tema del olimpismo como filosofía de vida para el deporte, más el trabajo de grupos, más todo lo que se aprende en psicología deportiva,
realmente me hizo un clic con el tema de la educación y por eso ahorita lo del doctorado en educación, porque eh, empecé a pensar que más allá de solo un rendimiento, de una medalla, de un resultado específico, era muy importante el desarrollo humano a través del deporte, inclusive del deporte de rendimiento. Y esto lo empecé a aprender y a escuchar mucho con esta maestría en olimpismo y en educación olímpica en Grecia. Empezar a ver al deporte, inclusive al deporte de rendimiento de otra manera. Regresando acá, siempre en psicología deportiva, en el trabajo cotidiano yo sentía que me hacía falta algo, como una visión un poco más compleja, más holística del atleta y del deporte. Y fue cuando un amigo me comentó que existía todo este tema de la complejidad, ciencias de la complejidad en el deporte, empecé a investigar, empecé a ver qué era la cosa, que es como una nueva forma de entender el deporte, y me di cuenta que acá la Universidad La Salle daba un doctorado en educación, pero con un énfasis en toda esta nueva forma como y realmente no es nueva, es una forma diferente de poder entender, y fue cuando volví a pedir un préstamo con APE y me incorporé al doctorado hace 3 años y estamos ahorita en la parte final, que son las tesis, y por ahí va la historia de vida académica. ¿Y por qué tanto lo de las maestrías y lo del doctorado? Como les decía, es como por la experiencia, esta curiosidad de poder trabajar mejor y entender un poco más todo este fenómeno que es tan complejo como es el deporte y la vida misma, ¿verdad? Entiendo. Tal vez, saber, uno habla de psicólogos y tiene esa mala idea de que es un consultorio, de venga y resolvamos problemas. Uno siendo deportista sabe lo valioso que es tener una persona que lo acompañe a uno y que lo ayude a desarrollarse no solo como entrenador en la parte técnica, sino en el juego mental, que al final es, llamémosle, el limitante de, del juego físico. Entonces, para ir entendiendo un poco más a fondo, ¿qué es lo que hace un psicólogo deportivo? Porque también leía que usted había acompañado a la delegación o sea, la delegación TICA en Londres 2012 y Río, me equivoco, Ujú, 2016. ujú. Sí, Entonces, sí, ¿cuál era tuvimos la función? esas experiencias de vida, y los dos Juegos Olímpicos fueron diferentes, porque creo que cualquier profesional en cualquier rama, año tras año, va evolucionando sus intervenciones, va como cada vez tratando de hacerlo mejor. Entonces, en la experiencia de Londres fue una y la experiencia de Río fue otra. En la psicología deportiva lo que busca es incorporar toda la parte psicológica, valga la redundancia, del atleta o el entrenador en el deporte. Y también busca ver cómo ese deporte, cómo ese ambiente deportivo impacta sobre la parte psicológica de tanto el atleta y el entrenador, y como otros actores en el mundo deportivo, llámese familias, los administradores, gestores, federaciones, presidentes y demás. Cada profesional en psicología trabaja según su propia formación y sus propias creencias. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay profesionales en psicología deportiva que trabajan desde un enfoque totalmente cognitivo-conductual y estricto hacia la búsqueda de un resultado medible, y existen otras maneras también de trabajar en la psicología deportiva, quizás con un enfoque tal vez más humanista y demás. A modo general, seamos de la corriente con que trabajemos o la forma en cómo entendamos el deporte, lo que buscamos los psicólogos y las psicólogas es generar procesos de acompañamiento y preparación psicológica. ¿Qué significa esto? Es dentro del entrenamiento y junto con el entrenador diseñar ejercicios, experiencias, comunicaciones para poder incorporar y el trabajo de las variables psicológicas. ¿Cuáles son las variables psicológicas? Motivación, concentración, activación, manejo de las situaciones estresantes y también seguridad y confianza. Entonces, sea cual sea el nivel o el objetivo que tenga un atleta junto con su entrenador y su equipo de trabajo, lo que busca la psicología es colaborarle con experiencias y herramientas para que ese proceso hacia ese resultado sea un poquito más integral por la parte psicológica.
pues obviamente también es importante incluir la parte nutricional y otras áreas para que el proceso sea más enriquecedor. Pero son Ok, acompañamientos, ajá. sí. Ahora, con lo que decía del doctorado, estudios de la complejidad, o sea, Ujú. ¿qué es eso? Tal vez como dificultades de aprendizaje o factores externos en el desarrollo de uno, o sea, cómo se describe eso? Vieras que es algo, y es un tema que converso mucho con una compañera del doctorado, es un tema tan interesante y tan enriquecedor, pero al mismo tiempo tan complejo que a veces hasta cuesta como explicarlo, ¿verdad? Ujú. Pero a grandes rasgos, lo que busca es incorporar cómo se entrelazan las diferentes variables o los diferentes sucesos en la vida de una persona. Entonces es entender al deporte como una actividad donde se entraman, digámoslo así, un entramado de diferentes situaciones psicológicas, nutricionales, de la vida, de la familia y demás. O sea, no necesariamente ver al atleta solo como entrenó y entrenó y entrenó y tiene tal resultado. Nadó tantos metros a tanto tiempo, entonces de fijo el día de la competencia va a ser este tiempo, o de fijo va a ser esta marca, de fijo va a clasificar. Eso dentro de todo el tema de la complejidad no se podría como decir, porque realmente es entrenar en un movimiento de situaciones para que el día de la competencia también haya mucho movimiento, inclusive mucho suceso imprevisto, y la idea es que el atleta busque como resolver ahí la situación que se le presenta. Entonces es como entender no solo la educación, sino cualquier actividad humana, como no solo la suma, sino la relación de un montón de variables, tanto externas como internas, que nos acontecen y que nos suceden. Y se busca entender el aprendizaje como un proceso vivo, o sea, no solo como repetir, 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 memorizar, ¿verdad? Sino como un aprendizaje vivo en donde tanto el profesor como el sujeto aprendiente se entrelazan, los dos aprenden al mismo tiempo y como esta relación va generando un aprendizaje para la vida en general. Ok, sí, es bastante interesante porque al final el aprendizaje no es una línea recta, sino que está tanto marcada por sub y bajas como por rumbos. Yo estaba leyendo un libro uno de estos días que es El poder de los hábitos y ahí cuentan la historia de una de las medallas de Phelps. Si mal no estoy, era la que lo hacía histórico o cuál era, pero entonces decía que el entrenador lo había preparado de tal forma para que él pudiese nadar a oscuras, con los ojos cerrados, con los lentes llenos de agua, sin gorra, todo. O sea, entonces habían casi que mitigado todas esas externalidades para desarrollarle ese hábito, esa formación que él pudiera ser casi automático. Entonces ahora que decía todo eso de que el psicólogo trabaja mediante su formación de comportamientos, o si es cognitivo, si es todo eso, o sea, me recordó y me pareció interesante eh, cómo se podría relacionar a esto del- de la tesis doctoral. Entrando tal vez un poco en tema de desarrollo, decía que la primera maestría fue en España. Entonces, fue España, Costa Rica y Grecia. Esas, hablemos primero de las experiencias fuera del país. ¿Cómo era irse fuera del país, tal vez un poco más joven la primera vez, la segunda vez ya con más experiencia? Entonces, ¿cuáles retos salieron la primera vez que ya tenía experiencia para la segunda? ¿O qué diferencias hubo? Porque inclusive España y Grecia son dos culturas diferentes, dos idiomas diferentes. Entonces, ¿cómo todo, toda esa maestría en grupos, cómo se podía aplicar ahí también? Sí. La primera vez cuando fui allá a España a estudiar lo de psicología del deporte, tenía 23 años y había viajado sola sin mis papás, digámoslo así, con unas compañeros, pero nunca había viajado realmente sola y mucho menos que conocía Europa ni España, ¿verdad? De hecho que todo lo averigüé por internet, que en ese tiempo el internet era como un poco diferente, había que ir a los cafés internet y demás. Em, Empaqué todo y me fui. Creo que sin una mayor como pensamiento, sino simplemente con mucha ilusión de poder ir a estudiar allá.
no existían teléfonos, los celulares, era otro tipo de comunicación. Sí me recuerdo que llegué allá y trataba de comunicarme con los teléfonos públicos, con mi familia por acá, pero quizás por el deporte que siempre había practicado, de una manera con cierta seguridad y cierto movimiento, pude ubicarme en la ciudad, en Madrid, en metro a la U, cosas que yo nunca había hecho, pero lograron salir por esto de poder recibir como información y tomar decisiones en el momento. Luego me fui a la casa de unos compañeros que quedaban fuera de Madrid y realmente fue una experiencia muy bonita. Me recuerdo que estando allá en la universidad, los profesores en ese entonces estaban un poco impactados, no conocían muy bien dónde era Costa Rica, se imaginaban que esto era un poco más como una jungla, ¿verdad? Y entonces así me lo decían, de que aquí era más, y pues sí, realmente si vemos Costa Rica, tenemos una biodiversidad impresionante y los entendemos porque lo asocian con tanta riqueza natural, ¿verdad? Pero bueno, la experiencia de España estuvo bien porque era en español, entonces todos los metros, los buses, los apartamentos, el movimiento, todo esto, los estudios, era relativamente accesible. El tema con Grecia es el idioma, que uno no habla nada de ese idioma, ni entiende ningún rótulo y ni nada. Entonces, sí, la primera vez yo comencé el máster en el 2012. En ese tiempo tampoco estaba mucho el tema del internet y de comprar chips. Yo, de hecho, que las primeras veces que fui a Grecia me iba sin celular, tratando de preguntar en los buses cuál bus tenía que coger para poder llegar a tal lugar y llegar a donde nos íbamos a reunir todos los estudiantes. Para la maestría éramos 28 de África, Europa y América, pero nadie hablaba español. Entonces, la maestría está en Olimpia, porque no es en Grecia, es en Olimpia. Uno estudia unos meses, luego se regresa a la casa, hace ensayos y demás, vuelve a regresar a Olimpia otros meses más, y son 2 momentos, no es de seguido, sino son 2 momentos en donde uno va y regresa y luego pues uno hace ya la tesis. Entonces sí, este tema del idioma pues es algo importante, ¿verdad? Sí, sí, no, y, o sea, inclusive los griegos son, o sea, me imagino más dijo que la Universidad de Peloponeso es en Esparta, pero los estudios entonces se hacen en la Academia Olímpica, que es en Olimpia. Sí, también viaja uno a Esparta. Se hace, Okay. es una maestría muy bonita, por si están interesados, las personas que vean y escuchen esto me pueden contactar y les pasamos toda la información. Em, em, Comienza en Atenas, entonces comienza con toda la visita a los sitios arqueológicos allá en, en Atenas, con profesores que son súper calificados, lo llevan al Estadio Panatenaico y a un montón de lugares en donde, al Partenón y todo esto, donde el profesor es donde da la clase. Luego se viajan a un montón de otros sitios arqueológicos de Atenas a Olimpia y nos quedamos en Olimpia 8 semanas en la academia. Cada 2 semanas vienen profesores, todos en inglés. Solo es si uno sale afuera de la academia, pues, o a otros lugares, ahí sí el griego es cuando entra a formar parte de la cotidianidad, y por eso es importante aprender algunas palabras o poder pedir agua, pedir comida. Eso es importante siempre aprender cuando uno está en otro lugar viviendo y estudiando. Y después, por unos días, por una semana, si no me falla la memoria, íbamos a la universidad en Esparta. Igual la visita a todos los sitios arqueológicos y demás. Entonces, es una maestría que implica mucho movimiento dentro de Grecia y conocer un montón. O sea, realmente conocer no solo de los profes, sino de los sitios arqueológicos, de los lugares, de los griegos. Es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y es Sí, una Grecia. maestría, sí. Ahorita tiene un precio accesible, no es un precio súper diferente a otras maestrías europeas, y porque siempre la academia es financiada, y entonces si les interesa, de verdad, con mucho gusto de compartir la información. Perfecto. Sí, o sea, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Grecia hace 2 años y, o sea, en efecto, uno se baja del avión y ya todo es en griego, un abecedario que uno no tiene ni la menor idea qué está viendo, y ahí es donde uno dice, ¿esto me lo enseñaron en el cole o
o sea, no puse atención o cómo es, pero, o sea, por eso preguntaba, porque la relación de la academia, de la gente que está en la academia, yo no había tenido la oportunidad de ser parte de un movimiento olímpico. O sea, como el boliche no está, llamémosle, totalmente integrado al ciclo olímpico, estamos como ahí de ladito, pero me di cuenta que para muchos el sueño, o sea, para muchos deportistas el sueño es llegar a una olimpiada. Entonces entrenan y siempre se ven ese día que están jugando ya en las olimpiadas. Y fue sumamente esclarecedor porque para mí boliche era de jugar un mundial o poder seguir jugando, pero no tenía ese ciclo o esa meta. Entonces, ver tal vez esa convicción y ese querer en los deportistas, inclusive en entrenadores o en asistentes que habían de yo quiero llegar a ser el entrenador del equipo y lo que sea. Entonces, por eso me interesaba toda esa parte de la psicología, de los grupos y de todo, porque dice, si yo me propongo llegar, tengo que ponerle mucho para llegar, pero si nos proponemos llegar, puede que sea hasta más fácil el accesar ese objetivo, ese logro. Claro, y justamente esto con la maestría de la academia se vive mucho, porque éramos 28 de diferentes países, pero realmente para poder atravesar esa experiencia de exámenes y trabajos y que los griegos y el idioma, la comida, ¿verdad? Porque son muchos los cambios que es importante siempre hacer, el apoyarse el uno con el otro, ¿verdad? Porque sí se viven momentos cuando uno estudia fuera del país, a veces se cree que es todo muy divertido y no, se viven momentos donde uno se desespera, uno llora, uno se quiere regresar, ya no aguanta de alguna manera lo que está viviendo por lo tenso, por lo intenso. Entonces sí, sí es importante siempre acompañarse, ¿verdad? De todos los compañeros que estamos en la misma situación para poder salir adelante. Okay. Nosotros en el primer semestre de que estuvimos en la academia, lo que hicimos fue ponernos a correr y algunos compañeros y participar en la maratón de Atenas, ¿verdad? Entonces nos pusimos a correr, unos corrimos maratón, otros 5 kilómetros, otros 10 kilómetros, pero sí fuimos varios y esto de estar entrenando para la maratón, que era en noviembre, nos ayudaba un montón de cosas dentro de la academia, ¿verdad? A mantenerse Uh-huh. activos, a estar con un objetivo en común, a tener una experiencia planificada de conseguir hoteles y entre todos, ¿verdad? Acompañarnos con eso también. Ok. Ahora que, bueno, me sirve perfecta para la pregunta. Estando del lado de la psicóloga del equipo, de todo ese conocimiento, primero, ¿cómo es verse del lado del deportista? O sea, cuando usted está practicando algún deporte, tiene así como esos momentos de, uy, suave, estoy haciendo algo mal, no debería estar haciendo esto. Y también, ¿cómo es trabajar con nosotros deportistas? Porque, o sea, hay algunos muy pequeños, desde chiquitos, hasta algunos ya adultos con experiencia y de todo. Entonces, debe haber, o sea, una dificultad o todo un espectro de diferencias. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, con la primera pregunta me resulta muy chistoso porque sí, yo realmente, yo entreno y entreno como un plan de entrenamiento, de un entrenador que tengo desde hace 13 años y me esfuerzo todos los días en solitario y, y sí, todos los días cuando entreno busco incorporar lo que yo digo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque imagínate que si uno no lo practicara, ¿cómo se va a poder llegar a compartir esas herramientas en Sí. psicología? Entonces, sí, efectivamente, yo cuando voy entrenando voy en esto de o aprender, poner atención a algo nuevo o ver qué más puede servir. O sea, yo voy como con esa, tratar de ir aprendiendo y practicando porque si no, no tiene sentido. Y luego trabajar con los atletas para mí es uno de los mejores trabajos que puedo tener. Me siento muy cómoda, siento que puedo como fluir, aportar, que estoy como en mi charco, ¿verdad? No me imagino trabajando en otro tipo de psicología más clínica o inclusive educativa, ¿no? Mi tema y mi rollo es el deporte. Entonces, bueno, el deporte puede ser de muchas maneras. Trabajar con atletas que buscan clasificar a unos Juegos Olímpicos es algo muy intenso, pero es algo muy bonito a la vez, porque lleva un compromiso las 24 horas al día. Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando con atletas con un objetivo de este tipo,
busco y procuro estar ahí siempre. O sea, si en Japón son las 5 de la tarde y acaba de terminar de competir y aquí son las 2 de la mañana, pues busco levantarme, mandar un mensaje, estar ahí, ver la competencia, si fuera posible, ¿verdad? Entonces, sí es un trabajo, buscar clasificar. Igual me recuerdo cuando trabajé con voleibol playa para Río 2016, que fue la primera selección acá de voleibol, sala y playa, y de Centroamérica, que se clasificó en los Juegos Olímpicos. Yo viajé con ellas, estuve durante todos los entrenamientos acá, que los hacíamos en Atillo, y, al ir al evento clasificatorio, ¿verdad? Entonces yo creo que con cada deporte es diferente. O sea, no es lo mismo acompañar voleibol, y cada deporte, lo más bonito de esto es que tiene su tema. Por ejemplo, en voleibol playa, me recuerdo, siempre tenía que andar la sandalia, la gorra, el bloqueador, ¿verdad? En boliche o en otros deportes que son en ambientes con aire acondicionado, de fijo hay que llevar el suéter, inclusive la bufanda, ver dónde se Correcto. puede sentar uno, por ejemplo, en el caso de boliche, porque no hay a veces espacios para el público, entonces procurar un poco, si se va a estar ahí todo el día, unos buenos zapatos para poder estar de pie todo el día, ¿verdad? Y comida también. Pero ¿Cómo bueno, es, porque son competencias muy largas. cómo es la diferencia entre, o sea, trabajar con deportistas de deporte en grupo a deportistas de eventos individuales? Porque, o sea, sí, son dos personas o equipos de cinco o seis. Boliche sí nos pasa que somos eventos individuales, pero tenemos eventos de equipo que somos cinco. De fútbol son 11, son 5, son 7. Pero después atletismo, si es 100 metros, es uno solo. Entonces, ¿cómo se diferencia el trabajar con un atleta contra un equipo? Ujú. Siempre, digamos, aunque sea individual, individual, atletismo, siempre hay un equipo. Entonces, creo que en todas las oportunidades de trabajo, en todas las experiencias, es importante trabajar al equipo como tal, porque aunque el atleta compita solo o le toque salir ahí, dar solo, ¿verdad? Su momento, siempre hay un equipo. Entonces, si no hay una fluidez en la comunicación, en el trabajo en equipo, ya sea entre entrenador, atleta, fisioterapeuta, psicólogos, así los que estamos ahí, no estamos fluidos en nuestras relaciones, vamos a entorpecer el trabajo del atleta individual, que es el que va a salir allá. De igual manera, en un trabajo de equipo, o sea, si el equipo no está interactuando de una manera fluida, saludable, pues obviamente eso se va a reproducir a la hora de la competencia. Entonces el equipo siempre está. Sí varía un poco cómo uno trabaja, ¿verdad? Porque si es un deportista solo individual, hay que estar muy comunicados y muy claros en qué estrategia va a usar ese atleta y que tenga los recursos que necesita a la mano para poder desarrollar esa estrategia psicológica. Pero si es un equipo el que va a ejecutar en conjunto, además de esa estrategia individual, que cada miembro del equipo tiene que tener claro. Por ejemplo, si me pongo de mal humor, voy a respirar e ir al baño. Eso puede ser una estrategia. Si me pongo muy nervioso, voy a hacer, ¿verdad? O sea, además de la estrategia individual, ocupamos tener una estrategia grupal y ese es el trabajo extra, digámoslo así, que lleva el trabajo en equipo, aunque el individual también lo lleva, pero bueno, el trabajo un poco más amplio, que es que cada uno tenga su estrategia, pero buscar que los elementos grupales, una tarea en común, porque a veces en el equipo todo el mundo tiene buenísimos objetivos, pero todos son individuales. No Sí, hay una tarea en sí, común, ¿verdad? unirlos bajo la misma camisa, o bajo la misma Exacto. bandera, en realidad. Y entonces entran temas de pertinencia, comunicación, em, estrategias grupales. Si, por ejemplo, usted ve que yo me estoy muriendo ahí del susto, que puede hacer el equipo también para que yo salga un poco de esa emoción, ¿verdad? Porque a veces puede ser que una persona del equipo caiga y que más bien el equipo con su actuar lo termine hundiendo Sí, lo más, termino ¿verdad? hundir. Entonces en el trabajo, sí, en el trabajo grupal es muy importante conocer a todos los miembros, o sea, no solo hacer charlas, sino como realmente poder entender que todos son diferentes y que cada quien también necesita cosas en común, pero también espacios diferenciados y técnicas diferenciadas. Sí. Sí, al final, digo, uno mismo como jugador, como miembro de equipo, tiene que, o sea, si no tiene eso en consideración, es deprimente o detrimental, no sé
si se dice así, para el equipo, porque si yo estoy jugando muy bien, pero mi compañero no, entonces ¿cómo hago para, sin presionarlo, o sea, como, hey, yo estoy jugando mejor, pero tenés que ponerle, sino es más bien un, hey, vamos adelante y de todo. Me acuerdo una vez, hace 3 años que estábamos jugando el Mundial, estaba jugando con David Villalobos, uno de mis mejores amigos de la vida, y yo iba jugando relativamente bien y él estaba fallando un poco más, pero entonces yo siempre he sido de decir, vamos, si se puede, no importa, y no sé qué, bla, bla, bla. Y él en un momento nada más me volvió y me dijo, me tenés barato, no ves que estoy fallando todo y vos seguís diciéndome aquí que, o sea, que estoy jugando bien, que no sé qué. Entonces, a mí eso me hizo darme cuenta que, ok, lo que yo creo que estoy haciendo bien no necesariamente se está reflejando de una buena forma. Entonces, la intención no es lo mismo que como lo recibe la otra persona. Y eso ya me ha ayudado mucho más en los últimos 3 años. Aquí tenía otra pregunta que es, ¿cuáles son los retos trabajando con los deportistas? O sea, ya en general, eh, los retos más comunes, o sea, que todos topamos con esa pared, y cuáles han sido los retos suyos al trabajar con estas personas y estos retos. O sea, los retos de los retos. Ujú. Hay un reto que es, o sea, como que se siente mucho, y es el tema que cuando se llega a competencias internacionales, em, se ve otras realidades, el atleta y el entrenador ve otras realidades, o unos equipos con otras cosas que no necesariamente son más buenas, pero se ven otras realidades de entrenamiento, en implementos, en equipo de trabajo que está ahí presente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no sentirse menos por no tener esas cosas que se ve que tienen los otros equipos? Y cómo no desconcentrarse de la tarea, del objetivo, ¿verdad? De la misión, al ver otras cosas externas. Y ese reto lo podríamos trasladar como más generales, cómo el atleta se puede mantener en su camino, en su objetivo, en su trabajo, sin cegarse o sin verse ampliamente impactado por el afuera, ¿verdad? Porque hay becas, no hay becas, porque me apoyó, no me apoyó, porque me dijo, no me dijo, porque no sé si me explico, o sea, cómo mantenerse, o por la presión, digamos, no dejarse llevar por presiones, por temas totalmente como más externos, y tal vez en muchos casos fuera del rango de acción, por ahí va. Y cómo mantenerse también, otro reto es entrenando conscientemente. Conscientemente es entrenando como con este entrenamiento más detallado, un entrenamiento que incluya lo psicológico, lo nutricional, lo físico, lo técnico, lo grupal, un entrenamiento en donde el atleta esté presente, no entrenar en automático, ¿verdad? Eso a nivel cotidiano pues es un reto también, porque muchas veces es más sencillo el entrenar en automático, llegar, repetir, 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 pero sin prestar atención a que tengo que mejorar, que puedo cambiar, que puedo hacer esto para la técnica, o sea, toda esta reflexión que es un poco más, no solo repetir, sino que lleva esta reflexión, es lo que sí es otro reto. Sí, el ser consciente de lo que estoy haciendo. O sea, De mis nosotros nos... alcances, ajá, de dónde estoy, de qué puedo hacer, qué quiero Sí, hacer, ¿verdad? Y todo esto con los sueños, también con los objetivos de las familias, porque muchos atletas adolescentes se mezclan en los objetivos familiares también. Por ejemplo, familias, papás, mamás, que realmente quieren un rendimiento alto en el joven, em, con, inclusive metiendo presión y demás, ¿verdad? Y lo quieren no necesariamente por el joven, sino como por lo que a las familias ese rendimiento las enriquece también, en todo sentido, a nivel social, a nivel... Entonces, ese es otro reto, el poderse mantener en una relación saludable con la familia, con las parejas, para poder incorporar al deporte como un estilo de vida y no abandonarlo por ahí, ¿verdad? Debido a ciertas presiones familiares y demás. me quedan como 3 preguntas. O sea, me sale ahora, antes de tirarme más a lo profundo, se dice que
tercer lugar en una competencia está más feliz que el segundo, porque el tercero lo logró, pero el segundo perdió. Entonces, Ajá, ajá. o sea, desde la perspectiva de la psicóloga, del acompañamiento, llamémosle emocional o de fortaleza emocional, ¿qué decir en esos momentos? Porque sí, el tercero lo logré, o sea, llegué al podio, pero el segundo es, o sea, puchica, tan cerca y quedé aquí. Entonces, ¿qué le diría en esos momentos? Bueno, tanto al tercer lugar como al segundo lugar, en mi caso, según mi forma de trabajar, ¿verdad? Yo me enfocaría en los aprendizajes. O sea, el segundo lugar, o sea, siempre duele, siempre se siente, generalmente si no se llega a la final, o no, siempre hay un dolor ahí, ¿verdad? Pero ese dolor también nos representa cierto aprendizaje. Entonces, sacar en el momento que sea oportuno, puede ser de que el atleta esté muy movilizado y es mejor darle un tiempo, ¿verdad? No va a ponerse una ahí tampoco. El acompañamiento también psicológico también lleva la prudencia y el ser oportuno de muchas veces no estar y otras veces estar mucho, ¿verdad? Eso depende de cada quien. Y ese es otro de los retos, que todos los atletas son diferentes. Entonces, para trabajar en psicología, nosotros tenemos que trabajar a partir de esa diferencia. O sea, no es lo mismo como yo le puedo hablar a uno a lo que le digo al otro. Y es el mismo tema, pero no se los puedo decir de la misma manera porque no va a ser abordado igual. Entonces, bueno, lo que les diría es el tercer lugar para poder avanzar un poco más, que aprendió, que vería, porque a veces la misma felicidad de, uy, llegué al tercer lugar, nos ciega de ver que podemos aprender, mejorar, ¿verdad? Resolver diferente una próxima vez. Y el segundo lugar, a veces por esa tristeza, no llegar al primer lugar, no valida y no ve los aprendizajes tan importantes que tuvo y lo bueno que lo hizo también para llegar hasta ahí. Entonces sería como buscar este balance, aprendizajes, fortalezas, puntos de atención que puedan llevar a entender cómo se ejecutó, qué fue lo que sucedió y si hay algo por aprender y mejorar, pues incorporarlo en una siguiente vez, ¿verdad? En una próxima vez, si es el caso que hay una siguiente vez. Ok. Eh, para ir, llamémosle, o sea, me sale otra pregunta, entonces vuelvo y hago tres preguntas. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en estos años como psicóloga deportiva? O sea, ¿qué es lo que más ha aprendido de trabajar con deportistas? Vieron que he trabajado con atletas que alcanzan el objetivo y se siente súper feliz todos los que estamos ahí trabajando y es una felicidad pura. Pero también he trabajado con muchos más atletas y han sido más la mayoría, porque así es el rendimiento, que quizás no han alcanzado el objetivo o les ha costado mucho o les ha implicado una lesión y eso pues se siente, no sé, como un malestar, muchas veces un dolor que también no solo lo siente el atleta, sino lo siente todo el equipo de trabajo. Entonces, uno de los principales puntos que he visto es el buscar centrarse en el proceso, o sea, independientemente si alcanzó o no el objetivo, es validar ese proceso, validar es como darle el valor que realmente tiene, sea que se alcanzó, sea que no se alcanzó, que clasificó, que no clasificó, sino buscar validar ese proceso y uno mismo como psicóloga, porque a veces pues uno es un ser humano también y se dirige a solo el objetivo, ¿verdad? Entonces uno mismo como psicóloga validar los procesos, los aprendizajes y no necesariamente solo el resultado final, no solo si ganó, y esto pasa a veces en psicología deportiva, que puede ser que un atleta no alcance el objetivo y ya el mismo profesional en psicología se despista, ¿verdad? Se va. Al centrarse en el proceso, yo sí procuro seguir estando, independientemente si se alcanzó o no, porque no solo es el resultado, lo importante es el proceso. Okay. Y lo que el atleta pueda hacer con eso, ¿verdad? Porque a veces está bien, no clasificó los Juegos Olímpicos, pero con todo ese aprendizaje el atleta puede ayudar a comunidades, puede ayudar a otros Uh-huh. grupos, pero si el atleta queda frustrado porque solo no alcanzó aquello y no ve todo esto, no hay un legado. El legado del atleta va en el proceso, en el aprendizaje y en lo que pueda hacer con eso, no solo en ganó o perdió, ¿verdad? Entiendo. Para terminar estos programas, me gusta hacer, o sea, preguntar un consejo para un sobrino, porque, o sea, y lo hago para sobrinos porque
sobre el sobrino no tiene potestad directa, sino es nada más un consejo. Sobre el hijo, uno como hijo tiene que agarrar todo lo que los papás digan. Pero hoy quiero hacer, voy a usarme un poco, quiero hacer dos. Entonces, un consejo para un deportista, o sea, para un deportista así que está entrenando, inclusive en estos momentos que no podemos entrenar, y el tradicional consejo para el sobrino. Un consejo general. Sí, 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 sí. Bueno, para el atleta, que estén, bueno, en el deporte, el sobrino también, ¿verdad? El sobrino excluyendo tal vez que sea de deporte. O sea, el sobrino, para el atleta, un consejo deportivo, o sea, como de su rendimiento, de su desarrollo, y para el sobrino, un consejo de vida, o sea, como yo te recomendaría que estudies, que seas feliz, que cosas así. Ujú. Bueno, para el atleta, buscar siempre la cierta adaptación creativa a todos los retos, ya sea una competencia, ya sea el COVID, ya sea entrenar en casa, o sea, entender el reto como una oportunidad de poder adaptarse y sacar algo de eso, no solo quedarse pasivamente adaptado, ¿verdad? Sino como una adaptación creativa lleva un movimiento y lleva un enriquecimiento de la situación. Entonces, buscar ver esto del COVID o cualquier reto como un momento para poder ponerle atención a otras cosas, aprender y fortalecerse como atleta. Y para el sobrino, el incorporar la actividad física o el deporte dentro de la vida cotidiana, eso siempre es una recomendación muy especial de la manera que se puede hacer. Y el buscar siempre retos en la vida que nos muevan, ya sea de estudios, en deporte, artísticos, pero buscar este movimiento siempre y no quedarse uno en la misma zona de confort o en el mismo lugar siempre. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y las lecciones, porque son valiosas y uno las puede aplicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y les deseo lo mejor con este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.